Ya, vamos a pedirle, Padre, que tenga la bondad de que invoquemos al Espíritu Santo en esta sesión y luego ya empezaremos a escuchar a Osvaldo con la charla del día de hoy. Por favor, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo como persona, dialogando con Él, haciéndole preguntas, confiando en su presencia entre nosotros. Esta se refiere a los contenidos que vamos a analizar en ese momento. Hemos llegado como al centro mismo de la devoción de la iglesia, que es la misa. Y el centro de la misa todavía es el centro más importante de toda nuestra liturgia. Así que aprovechemos de esto para hacer preguntas, para aclarar nuestra fe, para salir de dudas si todavía tenemos. Así que vamos a ilustres comentaristas que hoy nos van a iluminar. Vamos a hacer como medio minuto de silencio para que cada uno se dirija al Espíritu Santo, tercera persona, pidiéndole su intervención y su presencia en su mente y en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde. Bienvenidos, Osvaldo. Bienvenidos a todos los que van a participar. Gracias, Padre. Antes de que empecemos con Osvaldo, por favor, vamos a poner en silencio los micrófonos y apagar el video, la cámara de video. Ok. Bien. Permítame. Creo que todos menos yo. Sí, exactamente. Le estoy compartiendo pantalla, Osvaldo. Tal vez eventualmente lo voy a usar. Yo no soy muy informático, Conchita. Ah, muy bien. Usted me avisa cuando quiera, oye. Sí, pero sí les voy a compartir el documento que preparé. Al final se los voy a mandar. Con Perfecto, mucho gusto. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, ya no hay más que esperar. Adelante. Empezamos, muy bien. Pues muchas gracias, gracias a Conchita, gracias al Padre Galo también, porque como dijo el Padre Galo, hemos llegado a un punto que realmente es el punto central de todo lo que hemos venido tratando. Sin embargo, Scott Hahn es un autor muy sutil, podríamos decir, por lo menos de lo poco que yo lo conozco a propósito de este libro que nos recomendó el Padre. Y él va entrando en los temas de una manera muy suave y hace transiciones muy, ¿cómo podríamos decir? Muy suaves en el sentido que no abandona completamente el tema de los capítulos anteriores mientras está abordando ya los temas nuevos. Entonces, en esta charla, que va a ser solamente la mitad de lo que nos tocaba el día de hoy, porque para el día de hoy teníamos dos temas fundamentales. Uno es la revelación y el apocalipsis como tal, y el otro tema es el tema de la parucía. Mientras estaba preparándolo en los primeros días, me di cuenta de que eran temas muy amplios, de que eran temas muy importantes, y entonces pensé que si el padre estaba de acuerdo, por supuesto, y se lo consultamos, y si Conchita también estaba de acuerdo, para mí lo ideal hubiera sido, y así es como va a ser, que tratáramos solamente un tema el día de hoy y la próxima semana, abusando de su confianza, voy a intervenir también para tratar el segundo tema. Y una de las razones por las cuales creo que es importante separar estos temas es porque, como decía hace un momento, todos, si ustedes se dan cuenta, los capítulos anteriores que hemos venido tratando forman parte y constituyen la primera parte del libro La Cena del Cordero. Y con el capítulo que estamos iniciando hoy, estamos iniciando la segunda parte.
pero como las transiciones que él hace son sutiles y los temas que estábamos tratando son litúrgicos, en esta parte, en donde ya es un poco más teológico el tema, podríamos decir, él de todos modos siempre hace referencia a la cuestión de la liturgia. Pero cuando llega a lo que el padre Galo llama en su resumen la relación con la parusía, ahí sí, sobre todo la referencia al entonces cardenal Joseph Ratzinger, y después un texto que para mí es muy importante y que voy a tratar la semana entrante, que es una carta pastoral del que ya en ese momento ya era Papa Benedicto XVI, trata el tema de la parusía desde una perspectiva estrictamente teológica. Entonces yo pensé que era mejor y más didáctico si separábamos esos temas. Por supuesto que la próxima semana, cuando iniciemos, me gustaría hacer un pequeño resumen de todos estos temas que vamos a ver el día de hoy para poder tratar el tema de la parusía, es decir, el tema de la segunda venida de Jesucristo en el fin de los tiempos. Pero el día de hoy nos toca el capítulo número 7 porque tenemos dos guías, como hemos dicho siempre. Una es la guía que nos preparó el padre Galo. En esa guía estamos hablando de las páginas 44 y 45 y es un capítulo que es el número 7. Y si seguimos la guía de la estructura del libro de Han, estamos hablando del capítulo primero de la segunda parte que se llama la revelación del cielo, y específicamente para quienes tengan su libro a la mano, son temas que vamos a tocar que están entre la página 85 y la página 97 del texto de Scott Hahn. Entonces, esa aclaración de la división entre un tema y el otro creo que es muy importante. Bien. Otra cosa que es importante aclarar es que Scott Hahn tiene dos hilos conductores, podríamos decir. Es como un narrador que va utilizando dos diferentes guías para ir exponiendo sus temas. Una guía es obviamente el orden de la misa, los elementos de la misa y todo esto que hemos venido viendo. Y el otro que, por lo menos en este capítulo que estamos viendo hoy, tiene una importancia capital, tiene una importancia vital, y es la propia biografía de Scott Hahn, y específicamente la experiencia y el fenómeno de conversión que él tuvo de las iglesias evangélicas fundamentalistas, como él las llama en las primeras líneas de este capítulo, a la iglesia católica. Entonces, siempre vamos a ir haciendo una referencia a cualquiera de esos dos hilos. Hoy, como les digo, va a prevalecer ese hilo biográfico de la conversión de él, porque si lo vemos desde esa perspectiva va a ser mucho más claro para nosotros, lo cual de alguna forma también tiene una especie como de llamada de atención de un evangélico que se convierte al catolicismo, como quien dice, ustedes católicos también de alguna forma necesitan convertirse a su propia iglesia. En el sentido que hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas en la misa, estamos plenamente familiarizados con ellas, pero no necesariamente tenemos una plena conciencia de lo que eso significa y de la importancia que tiene. Entonces, específicamente, cobrar conciencia de la importancia que tiene el Apocalipsis, ese discurso tan difícil de entender, ese discurso tan simbólico, es fundamental para comprender el fondo realmente, la esencia y la sustancia, podríamos decir, de la Iglesia Católica. Y muchos de nosotros, yo me incluyo entre ellos, por supuesto, cuando uno no tiene conciencia de eso y de pronto cobra conciencia de eso, que es lo que nos permite el libro del Cordero y el seminario del Padre Galo, uno nunca vuelve a ver la misa de la misma manera. Se vuelve una cosa completamente diferente. Entonces, en realidad estamos siguiendo en alguna medida y desde una perspectiva diferente, estamos siguiendo de alguna manera a Scott Hahn en ese proceso de conversión, en ese proceso de abrir los ojos, en ese proceso de cobrar conciencia de qué es lo que realmente sucede en la misa, ¿verdad? En la Eucaristía. Entonces, dicho esto, me gustaría ya empezar a comentar el texto de Scott Hahn y en algunos momentos también el texto del Padre Galo. Y una cosa que me llamó la atención es el título que él le pone a este capítulo primero de la segunda parte. Y el título es muy significativo porque lo dice en primera persona, tiene un sentido que uno, digamos, da intriga, uno se cuestiona a qué se referirá. Pero cuando el capítulo termina, entonces uno sabe exactamente a qué se refiere y entonces uno hace lo mismo que él. El título es Me volví para ver. Y vamos a dejarlo ahí porque entonces solo así tiene el efecto narrativo que tiene el texto de Scott Hahn.
Me volví para ver, se llama este primer capítulo. Vamos a ver qué es lo que eso significa hacia el final de este capítulo que vamos a tratar. Bien, esta primera parte del texto, Han incluso dice esto, ¿verdad? Que nosotros como católicos estamos muy familiarizados con con toda la cuestión de la misa. Y aquí, como decía hace un momento, esto es para nosotros que somos católicos, tiene una ventaja y tiene una desventaja. Y como decía hace un momento, la ventaja es de que sí sabemos de qué se trata, cosa que debe ser muy extraña para un evangélico, sobre todo alguien que nace en esa religión, pero al mismo tiempo tiene una desventaja y es el hecho de que lo hacemos, pero no necesariamente lo comprendemos, ¿verdad? Entonces Scott Hahn dice, para poder entender esto, realmente lo que necesitamos es entender lo que dice el Apocalipsis. Pero esto se dice fácil cuando uno dice la expresión, por ejemplo, entender lo que dice el Apocalipsis, es una expresión sencilla de comprender, pero es muy difícil realmente llegar a una comprensión de lo que es el Apocalipsis, sobre todo cuando uno se relaciona con toda esta bibliografía que, como hemos dicho muchas veces en estas reuniones, es la historia de un tema que tiene 2000 años y no sé, yo no creo que exista nadie que conozca toda la bibliografía que se ha escrito sobre todos estos temas. Es una cosa muy difícil de comprender, muy difícil de abarcar. Siempre hace un momento hablaba con Anabela de esta situación, ¿verdad? Y es que creo que no haya nadie de nosotros, por mucho que hayamos estudiado el tema, que cuando preparamos un tema específico para estas reuniones, no aprendamos algo, porque siempre vamos a aprender algo. La bibliografía es demasiado amplia. Y quizá de todos los libros del Apocalipsis, perdón, de la Biblia, de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, quizá el que más dificultades textuales plantea al lector es precisamente el Apocalipsis. Y esa dificultad ha generado una serie de distintas interpretaciones y ha puesto de relieve, podríamos decir, un tema que me parece que Pini va a trabajar después de mí, que es el tema de las posibles hermenéuticas y de las teorías de la interpretación. ¿Desde qué perspectiva metodológica estamos acercándonos a un texto tan extraño, tan distante en el tiempo, tan culturalmente diferenciado de nosotros, como puede ser la escritura de un judío que seguramente fue católico, que fue cristiano a finales del siglo I después de Cristo? Es un texto que desafía, las palabras de Scott Hanson, es un texto que desafía la comprensión racional y el sentido común. Y cuando estaba tratando este tema con algunos alumnos, la comprensión racional quiere decir la comprensión de los conceptos y el sentido común quiere decir también el sentido de la comunidad, es decir, lo que todos sabemos sin saberlo de una manera explícita, pero que compartimos con las personas con las que nos relacionamos y en los ambientes culturales donde hemos crecido. Y esas dos racionalidades en realidad son desafiadas de una forma radical por un texto como el Apocalipsis. Entonces, a primera vista, la primera impresión que uno tiene es cómo debe ser interpretado esto, cómo leer un texto que tiene un sentido que no se muestra. Es decir, obviamente por el hecho de que pertenece al canon de la escritura, uno piensa tiene que tener un sentido, pero ese sentido, por lo menos en las primeras lecturas que uno hace, es un sentido oculto. Entonces, me pareció que había que acercarnos un poquito precisamente a estas dificultades que son textuales, podríamos decir. Entonces consulté un texto que nosotros conocimos precisamente por la ayuda del padre Galo y por su guía, que es un antiguo libro, un libro pero muy actual todavía, que es de Luis Alonso Shekel, que se llama La Palabra Inspirada. Y en ese libro que trata la Biblia a la luz del lenguaje, una de las cosas que nos dice Luis Alonso Shekel es que hay tres tipos de revelación. La revelación por la creación, ¿verdad? Es decir, la naturaleza, la creación de Dios, de la naturaleza. La revelación por la historia y la revelación por la palabra. Por otro lado, el libro del Apocalipsis también se le llama el libro de la revelación, y aquí estamos hablando precisamente de una revelación por la palabra, podríamos decir. No es tanto el tema de la creación, no es tanto el tema de la historia, sino es más bien los problemas que ofrece son precisamente derivados de una palabra que obviamente es una palabra inspirada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener acceso, tenemos que acceder al significado que esto tiene.
Bien, el Apocalipsis, si lo decimos un poco con los historiadores y con los filólogos de la Biblia, pertenece a una literatura más amplia, que es lo que se conoce con el nombre de literatura apocalíptica. Y esa literatura apocalíptica, según dicen algunos historiadores y algunos filólogos estudiosos de la Biblia y de los escritos de esa época y de la comunidad judía de esos años, es algo anterior al Apocalipsis y también es posterior al Apocalipsis en cuestión, el que nosotros estamos tratando de comprender. Y si queremos decirlo en términos muy amplios, podríamos decir que es una literatura que empieza, no sé, tal vez a finales del siglo IV antes de Cristo, eh, en la época, ¿verdad?, el inicio del periodo helénico, podríamos decir, y termina con el final del siglo I después de Cristo. Y si lo queremos decir en términos de los grandes conflictos que ha vivido el pueblo hebreo, podríamos decir que es el periodo que va de la rebelión de los macabeos a lo que Flavio Josefo, el historiador judío que fue de alguna forma general del ejército judío que tuvo que enfrentar a los romanos cuando llegaron a destruir Jerusalén y todo esto, eh, llama la Guerra de los Judíos, que es una guerra de la que vamos a hablar en este momento precisamente. Entonces estamos hablando de esos años, ¿verdad? Finales del siglo IV antes de Cristo, por ahí por el año, Alejandro Magno muere en el año 323 antes de Cristo, y estamos hablando del final del siglo I, que es la época de Domiciano, que es más o menos el año 96, 98 después de Cristo, ¿verdad? Bien, esa es una cosa que es importante tomar en cuenta. Otra cosa que es importante tomar en cuenta, creo yo, es que cuando hablamos de esta guerra, que es la que nos interesa a nosotros, que es la guerra de los judíos, estamos hablando de una guerra que nunca se ve con detalle. Es decir, uno tiene la impresión de que los romanos llegaron, destruyeron Jerusalén, botaron el templo y se acabó y que todo eso sucedió en poco tiempo. Y no es así. Esa experiencia, creo yo, y esa idea que nosotros tenemos ahora de esas guerras de relámpago, como las llamaban los alemanes, los nazis, es una experiencia más bien moderna. Las guerras anteriormente, y sobre todo en una antigüedad tan lejana como esa, duraban mucho tiempo. Y esta guerra en realidad fue una guerra muy dispar, obviamente, porque no se podía comparar de ninguna manera el poder militar, el conocimiento en términos de ingeniería, etcétera, que tenían los romanos y versus los judíos, ¿verdad? Es decir, fue una guerra que duró aproximadamente unos 4 o 5 años, pero no fue una cosa que sucedió de la noche a la mañana, por un lado, y por otro lado sucedió en un momento también muy conflictivo y muy difícil del propio Imperio Romano. Y una cosa que casi nadie, de la que casi nadie cobra conciencia es de que esta fue una guerra que se inició en los últimos años, en los últimos meses, podríamos decir, no, en los últimos años, en los últimos 3 años del imperio de Nerón, que Nerón va a ser una figura también importante dentro de toda esta simbología del Apocalipsis, es un personaje que va a surgir. Hoy no tenemos que hablar de ese tema, tal vez en algún momento surge ese tema y el padre Galo nos puede ilustrar en ese sentido, pero es una guerra que se inicia todavía en la época de Nerón, en el año 66, todavía él pasa 3 años llevando adelante esa guerra, y en el año 69, que es un año muy importante para el Imperio Romano, es un año muy extraño porque es un año que se le conoce con el nombre del año de los 4 emperadores, porque entre abril del año 69 y diciembre de ese mismo año, Roma tuvo 4 emperadores, el imperio tuvo 4 emperadores. El primero, después de la muerte de Nerón, el primero fue Galba, que creo que ese fue el único emperador nacido en lo que ahora es España, en la península ibérica, que gobernó solamente unos meses. Después vino Otón, que fue el que lo depuso, también estuvo unos meses nada más. Después vino Vitelio y finalmente en diciembre de ese año llega Vespasiano. Y Vespasiano, cuando sube al trono, no solamente, digamos que detiene esta sucesión caótica de personas en el poder del imperio, sino que cierra el ciclo de la dinastía Julia Claudia, que era la que había iniciado, podríamos decir, el hijo adoptivo de Julio César, que era el emperador Augusto, y que se cierra con Nerón, y él funda una nueva dinastía que es conocida con el nombre de la dinastía Flavia. Por eso es que cuando el emperador Vespasiano entra en Jerusalén y después de haber vencido prácticamente a todos los generales, uno de esos generales era precisamente Josefo,
lo adopta y por eso es que él tiene el nombre de Flavio Josefo. Y entonces escribe la historia de la guerra de los judíos a petición precisamente del emperador para dejar un testimonio de lo que había sido eso y de cuáles habían sido las motivaciones de los romanos para hacer lo que hicieron. Antes de continuar con este tema de la guerra, me gustaría hacer una pequeña comparación a manera de hipótesis, por supuesto, y me gustaría conocer la opinión del padre Alo. Tal vez la próxima semana ya está en mayor posesión de su voz, pero a mí me parece muy parecida la actitud que tuvieron los romanos de destrucción de una civilización con lo que hicieron, solamente que en un contexto político diferente, porque este era el contexto de la República, lo que hicieron con los cartagineses. Más o menos unos 200. Se fue la voz. No escuchamos. Yo Ahora pensé ya me que era escuchan. mi conexión de No hay internet. audio. Ahora ya me escuchan. Ah, bueno. ¿Desde cuándo no se escuchan? Retrocede, Osvaldo, porfa. Sí, sí, sí. No sé si escucharon cuando estábamos hablando del Imperio Romano y la comparación con las guerras púnicas. Sí. Sí, eso sí. Ah, va, perfecto. Desde la actitud de destrucción que es similar a la de los cartagineses. Exactamente, sí. Como digo y como repito, pienso que es podríamos decir que es una hipótesis histórica, ¿verdad? Pero digamos de esa época y eventos así muy importantes, esa actitud que los romanos tuvieron de ir a destruir completamente la civilización cartaginesa es muy parecida a la actitud que tuvieron también contra los judíos. Y esto en alguna medida se podría decir que se debe al hecho de que los judíos vivían en una región muy amplia, es decir, no necesariamente vivían todos en lo que ahora conocemos como Palestina, en Jerusalén, sino que estaban dispersos, podríamos decir, por toda esa área. Entonces, cuando la rebelión que dio origen a la intervención romana en el año 66 empezó a propagarse, al principio fue en Judea, después se pasó la rebelión a Samaria, y después continuó en Galilea, en una ciudad que se llama Decápolis, y finalmente terminó en Fenicia. Y en el momento más, digamos, de mayor expansión de todas estas rebeliones de los judíos, solo imaginemos el territorio, el enorme territorio que esto cubre, que estamos hablando de una rebelión que se extendió desde lo que ahora es el norte de Siria hasta el sur de Egipto. Es decir, era una cosa que para los romanos era muy importante tomar cartas en ese asunto. Imaginemos, por ejemplo, que los romanos ya habían entrado 2 veces en Egipto, una en la época de Julio César y otra en la época de Octavio, y Egipto era como el lugar en donde ellos obtenían mucho de la comida, de los granos, del trigo que se consumía en el Imperio Romano, entonces ellos no podían permitirse el lujo, digámoslo así, de que esa fuera una región es decir, no podían permitir que existiera el peligro, ni siquiera que existiera el peligro de perder una región como esa. Entonces, se podría decir que cuando uno lee Flavio Josefo, tiene conciencia de que los romanos no lo fueron a hacer por razones eh, completamente arbitrarias, ni mucho menos, sino que era parte de una política y esperaron mucho tiempo en realidad y la guerra duró bastante tiempo y la intervención más radical, que fue precisamente cuando toma el control de la guerra y de Roma, porque también Roma estaba en caos, cuando toma el control el emperador Vespasiano, llega a ese lugar, además que él había sido gobernador de ese lugar, él había sido gobernador de Israel y de Judea y de todo eso, él conocía perfectamente cómo eran, cómo se comportaban y toda esta situación. Llega con su hijo, el que va a ser 10 años después emperador, el emperador Tito Flavio Tito Vespasiano, que tenía básicamente el mismo nombre. Y es él, un año después de haber caído la ciudad, que es el que decide destruir el templo. Es el emperador Tito el que ordena la destrucción del templo. Y toda esta historia, que me disculpo por hacer una digresión histórica tan larga, pero toda esta historia es importante para llegar precisamente a este punto, porque, digamos, entrar en Jerusalén es una cosa, pero botar el templo es algo todavía más radical y mucho más importante. Ya lo vamos a ver
Y aquí creo que me voy a apoyar en las palabras del propio Scott Hahn porque creo que son insuperables. Él lo dice de una manera muy interesante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros desde el punto de vista histórico es, ¿qué fue lo que realmente significó para un judío de esa época la destrucción del templo? ¿Qué sentido tenía para ellos? Es decir, cómo lo sintieron? Más que solamente pensarlo, qué significó en sus vidas, qué significó en su tradición, qué significó para ellos en general como pueblo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, que es el lado de los romanos, ¿por qué los romanos decidieron también destruir el templo si sabemos que desde la época del emperador Augusto, los romanos estaban muy conscientes del valor simbólico de los actos políticos? Es decir, yo no sé, cuando uno conoce un poco más de cerca la vida del emperador Octavio Augusto, uno se da cuenta de que él fue de alguna manera el primer político que tuvo la conciencia de que cualquier cosa que él hiciera, cualquier cosa que él dijera, la escogencia de las palabras, de los momentos en los que hacer las cosas tenían un significado fundamental. Entonces él desarrolló una especie como de política simbólica que después toda la dinastía Julia Claudia heredó y continuaron. Por supuesto que nadie lo hizo tan bien como lo hizo él, ¿verdad? Él hizo y fundó un imperio tan grande y tan importante que con descendientes como Nerón, como Calígula, como Tiberio, etcétera, a pesar de todo eso, fue un imperio que duró un poco más de 200 años. Hasta que llegó el emperador Vespasiano, que de alguna forma lo que hace es recuperar el espíritu que se había perdido, que era el espíritu de Augusto, que fuera el espíritu de la fundación del imperio, ¿verdad? Entonces, las preguntas que yo quisiera plantear, básicamente las estamos planteando de la mano de Scott Hahn en el libro, es ¿qué significó para los judíos la destrucción del templo y por qué los romanos, muy conscientes del valor simbólico en la vida pública, desde los tiempos del emperador Augusto, vieron la necesidad de destruir ese templo, ¿verdad? O sea, ya habían entrado, ya los romanos, ya los judíos ya los habían vencido, y todavía así decidieron destruir el templo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban haciendo realmente? El padre Galo en la página 44 nos refiere al hecho de que Jerusalén era el centro de la vida espiritual del antiguo Israel, pero Scott Hahn se reserva esas reflexiones para el final del capítulo. Antes de llegar ahí, Hahn recurre a su biografía, digámoslo así, y nos muestra la gran preocupación que hacia finales, durante la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado, la teología protestante y la teología fundamentalista, el gran interés que tuvieron en tratar de comprender el Apocalipsis. Perdón, y él cita precisamente el libro, yo no lo conocía, pero en ambientes evangélicos, me imagino que en el mundo norteamericano debe ser muy conocido, y tiene que ser muy conocido porque es un libro, es el famoso libro El Gran Planeta Tierra, está en la página 88 del texto de Hahn, escrito por un autor que se llama Hal Lindsey, y es un libro que vendió, según dice aquí, por lo menos hasta este momento, 35 millones de copias. Debe haber vendido ya 40 millones de copias, lo cual yo ni siquiera puedo imaginarme lo que es un texto que vende 40 millones de copias. Hubo un gran interés por eso. Es más, el propio Hahn nos dice que en el mundo protestante siempre ha habido una preocupación por la dificultad de la lectura del Apocalipsis y nos refiere directamente a Martín Lutero y refiere una queja de Martín Lutero que es en donde Lutero decía que si el Apocalipsis es un libro de revelación, debería ser un libro que revela y no es precisamente esa la función que cumple, no revela nada, sino que al contrario oculta. Era como Lutero tuvo una relación difícil, digámoslo así, con este texto, y es una relación que hereda de alguna manera a todas las iglesias protestantes, ¿verdad? No solamente a la iglesia luterana, sino también a esa. Pero lo que él dice es que en esos años, que son los últimos años del siglo XX, se desarrolló una enorme actividad alrededor de la lectura del Apocalipsis y se desarrollaron algunas formas de lectura. Y él habla específicamente de una escuela de interpretación que él califica como de futurista, ¿verdad? Dice, esta es la escuela futurista. Y esa escuela futurista la compara, yo creo que esta comparación es muy importante. No sé si hay algún psicólogo en el grupo, pero si hay algún psicólogo no me dejará mentir. El propio Hahn lo dice, que la lectura del Apocalipsis es muy parecida a la prueba psicológica de Rorschach.
que son aquellas figuras, si ustedes recuerdan, todos hemos visto esas figuras que cuando uno las mira en blanco y negro, no tienen ninguna forma, no tienen, pareciera que no tienen ninguna forma, pero cuando uno empieza a verlas un poco más detallado, empieza uno a ver figuras, a ver rostros, a ver, qué sé yo, animales o cosas así. Y entonces la idea es de que las cosas que uno mira dependen de la perspectiva que uno tiene, de lo que uno ha aprendido, de lo que uno sabe, de las cosas que uno ha visto a lo largo de su vida, etcétera. En otras palabras, es una interpretación estrictamente individual. Es una interpretación que tiene que ver directamente con nosotros, digámoslo así. Entonces él acusa a esta corriente futurista de la lectura del Apocalipsis de parecerse mucho a esta manera de entender el Apocalipsis, en el sentido que esta tendencia futurista lo que decía era que como esto fue hecho, digamos, este auge de este tipo de lectura surgió en la segunda mitad del siglo XX, era la época de la Guerra Fría. Entonces, cuando se habla de la bestia, Hal Lindsey dice que es Rusia o que es el comunismo o cosas de ese tipo, ¿verdad? Identificándolas inmediatamente con situaciones del momento en el que vive la persona que está haciendo la interpretación, como que fuera un texto profético que se escribió hace 2000 años, pero que justo tenía que nombrar situaciones que somos nosotros los que estamos viviendo a finales del siglo XX, ¿verdad? Entonces Han dice, a pesar de que esto es muy atractivo y que solo el hecho de que se haya vendido 40 millones de copias quiere decir que es una interpretación que llama mucho la atención y la gente siente mucha curiosidad por eso, eh, siempre queda la pregunta, y es una pregunta difícil de contestar, y es, ¿por qué Dios permanece inactivo durante 20 siglos y de pronto interviene, y ese momento en el que interviene es justo en el momento en el que nosotros estamos viviendo, para que nosotros podamos reconocer perfectamente qué era de lo que se estaba hablando, ¿verdad? En otras palabras, es una interpretación arbitraria, es una interpretación que no tiene, y lo voy a decir con las palabras de Han, que no tiene un principio ordenador, ¿verdad? Y que solamente capta la imaginación de un elemento, de un pequeño dato, y ese dato pequeño que es muy singular, que de ninguna manera representa la totalidad del texto, se convierte en la clave interpretativa de todo el libro. Entonces, Han dice, como esa forma de entenderlo no lo explica, entonces siempre me quedaba la pregunta de qué es lo que realmente quiere decir el Apocalipsis, porque esta tendencia futurista es más lo que nosotros queremos leer en él de lo que realmente está diciendo. Entonces, después de eso, dice, sin embargo, existieron, en esos mismos años surgió otra forma de interpretarlo, y esa otra forma de interpretar es más una forma, lo que podríamos llamar histórica. Y yo creo que esto sí es muy interesante porque la perspectiva histórica o la perspectiva filológica, como la llamábamos anteriormente, sí ha sido muy útil para la hermenéutica de la Biblia. Y ahí, a diferencia de la futurista, el establecimiento de parámetros históricos no son parámetros con respecto al futuro del texto, sino más bien con respecto al momento en el que el texto es escrito. En otras palabras, no leemos el texto pensando en que es profético y que está hablando del momento en el que nosotros estamos viviendo 2000 años después, sino al contrario, estamos leyendo el texto tratando de reconstruir el contexto histórico de quien haya sido que escribió este libro y tratando de ver cuáles pudieron haber sido los elementos históricos propios de ese mundo que influyeron en esa persona que escribió ese libro, y eso de alguna forma es útil. No es una respuesta definitiva, ni mucho menos, pero es una respuesta útil, sobre todo tomando en cuenta dos elementos que son muy importantes y que creo que nosotros también los podemos aprovechar, aunque el segundo tendríamos que cambiarlo, no sé. Quizá tal vez el padre nos puede aclarar un poco eso al final de mi charla. Y es que en una primera instancia se podría decir que el principio histórico o la perspectiva histórica, la aclaración del contexto es muy importante. Por ejemplo, conocer cómo era el Imperio Romano, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la República Romana, cuáles habían sido los cambios políticos que ellos habían sufrido, qué relación mantenían con sus colonias, qué relación particular tenían con los judíos, eh, cómo eran los judíos de esa época, cuáles eran las luchas internas del propio pueblo judío. Conocer todo eso siempre va a ser muy útil. Y la otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que
Fue un libro escrito para ser leído en comunidad, dicen los historiadores. El Apocalipsis fue un libro escrito para ser leído en comunidad y en ese sentido de alguna forma tiene un valor litúrgico. Y también fue un libro escrito para la consolación de los judíos, porque como es un libro apocalíptico, es un libro que se refiere a los grandes sufrimientos y a las grandes persecuciones que el pueblo hebreo ha sufrido a lo largo de la historia. Entonces era un poco como para consolar a las personas de que iba a haber un final de los tiempos, de que el sufrimiento no podía ser para siempre, etc. Y lo que yo me atrevería a decir es que para nosotros, cristianos, que sí conocemos lo que significa el Apocalipsis, también hoy en día, con tantas tribulaciones y con tantos problemas, es más, ahorita mismo hay una guerra precisamente ahí en ese mismo lugar, el libro también de alguna forma para nosotros quizá ya no representa ya no cumple una función de consolación, sino más bien una función de esperanza. Pero eso lo podemos debatir más adelante. Bien, entonces, dice Han, teníamos que buscar una forma de interpretarlo que fuera una forma de interpretar que nos diera cuenta de todo el texto, no solamente de algún aspecto. Y para eso necesitábamos un principio ordenador, ¿verdad? Entonces, aquí quisiera hacer yo un pequeño paréntesis filosófico. Y para quienes hayan leído el libro de Scott Hahn, sabrán que ese principio ordenador y esa clave de la lectura del Apocalipsis, de la verdadera lectura del Apocalipsis, Scott Hahn la encontró en la lectura de los padres de la Iglesia, de la patrística. Y la hipótesis filosófica que me gustaría lanzar para discutirla en algún momento es la siguiente. Esa podríamos decir, tendencia a hacer una lectura unitaria de un texto, de alguna forma depende de la filosofía neoplatónica que de alguna manera privaba en el siglo IV después de Cristo, que es el siglo de los padres de la Iglesia. Es decir, es una tradición filosófica que va, podríamos decir, para decirlo con los nombres más conocidos, de Plotino a San Agustín. Y esa perspectiva, esa necesidad metafísica de la unidad de las cosas, podríamos decir que es básicamente lo que propone el neoplatonismo desde el siglo II hasta el siglo IV, es lo que de alguna manera permite a los padres de la Iglesia hacer también una lectura unitaria de acuerdo a principios unificadores de todos los símbolos de un texto como el Apocalipsis. Y no solamente la unidad del texto, no solamente la unidad de los símbolos, no solamente la unidad de las ideas, sino también la unidad de la lectura del texto y de la vida de las personas, ¿verdad? Es decir, no solamente las palabras, sino también el ritual, no solamente los conceptos, sino también la acción humana. Pero esta es una cosa que podríamos también platicar al final de la charla. Bien, entonces ya me adelanté, ¿verdad? Es decir, Scott Hahn nos dice que esa unidad y ese criterio de lectura del texto como una unidad para encontrar un significado unitario, él lo encontró en la lectura de los padres de la Iglesia. Y me pareció muy curioso también encontrar en el último capítulo del libro de Rudolf Bultmann, La Teología del Nuevo Testamento, y esto de alguna forma me revela a mí que los textos, como el texto de Lindsay, por ejemplo, es un texto de secta evangélica, en realidad de protestantismo fundamentalista, y no tanto de la gran teología protestante del siglo XX, a la que pertenece Bultmann, por supuesto, porque Bultmann en uno de los últimos capítulos de este libro, La Teología del Nuevo Testamento, habla de que la iglesia moderna ha sufrido una evolución hacia la iglesia primitiva. Y lo dice con esa expresión que pareciera una expresión contradictoria, ¿verdad? Porque siempre que se piensa en evolución se piensa en algo que va hacia el futuro y no en algo que va hacia el pasado, pero él habla de una evolución hacia la iglesia primitiva, que es básicamente el final de esa historia, es el siglo IV y es la patrística. Entonces, hay algo ahí que creo que es importante tomar en cuenta. Pues esa misma evolución es la que nos propone Scott Hahn, ¿verdad? Es decir, la clave para entender la unidad del texto y la unidad de la Biblia y la unidad de la alianza con Dios de alguna manera, la encontramos precisamente en la lectura de los padres de la Iglesia.
Bien, y la frase con la que lo dice él es, en el siglo IV, para los padres de la iglesia, el Apocalipsis no se podía entender al margen de la liturgia. Ellos conectaban los detalles del Apocalipsis con los elementos de la misa, porque es precisamente la liturgia la que le da esa unidad al Apocalipsis. Ese es el tema fundamental. Y esto, es decir, el hecho de que la unidad de un texto sucede en la liturgia, es muy curioso, ¿verdad? Y difícil de entender para nosotros, ya que se trata de una unidad que no es producto de la razón, de los conceptos, del entendimiento, sino más bien es una unidad de la praxis, una unidad de la acción humana, de las relaciones entre las personas. Y esto, como el propio Han lo dice, va a ser especialmente significativo cuando al final veamos la diferencia entre la Jerusalén terrena y la Jerusalén celeste, es decir, el cuerpo místico y la iglesia misma, ¿verdad? Pero eso es básicamente el final de esta charla. Bien, en la página 91 del texto de Han, él dice, y lo cito textualmente, dice, pude ver el sentido que tiene el altar del Apocalipsis, sus sacerdotes revestidos, velas, incienso, maná, cálices, culto dominical, la importancia que da a la Virgen María, el Santo, 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 el Gloria, la señal de la cruz, el Aleluya, las lecturas de la Sagrada Escritura, el Cordero de Dios. No son interrupciones de la narración o detalles incidentales, son la verdadera sustancia del Apocalipsis. Fin de la cita. Pero si bien muchos elementos se han revelado, todavía falta responder a una pregunta. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué una visión y no una liturgia? ¿Por qué se escribió y por qué se escribió el libro en ese momento particular? Es decir, se había descubierto el qué. Es decir, Han descubre con los padres de la iglesia que las cosas, que los elementos del Apocalipsis están presentes en la liturgia de la misa, pero todavía no hemos respondido por qué. ¿Cuál es la razón de que eso haya sucedido? Y aquí es en donde realmente cobra sentido esta frase que ya habíamos visto del padre, del padre Galo, de que Jerusalén era el centro de la vida de los judíos. Han lo dice de una manera más radical, podríamos decir, porque él dice, para los judíos Jerusalén no era la ciudad, Jerusalén era el centro del mundo, digámoslo así, y el templo era el centro de Jerusalén. Al grado, dice él, de que no era una ciudad con un templo, sino más bien un templo con una ciudad, ¿verdad? Construida a su alrededor. ¿Y cómo podemos entender eso? Es como decir que en una clasificación, el total de la clasificación está contenido en uno de sus elementos. Es un problema lógico, es algo, es una paradoja, podríamos decir, ¿verdad? Por eso es que a mí esto me parece es muy parecido a las paradojas de la lógica que alguna literatura recoge, como la literatura de Lewis Carroll o Jorge Luis Borges o cualquiera de ellos, ¿verdad? Pero es precisamente esto. ¿Cómo es posible que el elemento que es menor contenga al elemento que es mayor? ¿Cómo es posible que no sea un templo dentro de la ciudad? Esto todos lo entendemos, sino más bien al revés, que es la ciudad la que está dentro del templo. Y no solamente la ciudad, sino toda la creación, ¿verdad? Entonces, si el templo es una miniatura de la creación, del universo creado por Dios, esto se asemeja a todas estas paradojas, como decía, la expresión de Han es más que un lugar de culto, el templo era como un modelo a escala de toda la creación. El templo debía servir como el santuario de Dios, es decir, como el lugar desde el que debía emanar la restauración del orden creado por Él. Y ahí sí podemos entender claramente cómo el templo, siendo más pequeño, es el lugar de donde emana el orden de lo que debe existir afuera. Y en ese sentido es que la ciudad, es decir, lo de afuera o lo que obviamente es más amplio, más grande, está estructurado desde un principio que emana desde dentro del templo, que es de alguna forma una versión a escala de la creación de Dios, ¿verdad? Esto es lo que significa de alguna forma la idea del santuario. El templo debía servir como santuario de Dios, es decir, un lugar desde el que emana la restauración del orden creado por Él, ¿verdad? Es una dinámica, es algo que está activo, es algo que está emanando, es un flujo, ¿verdad? Entonces, la descripción del cielo del Apocalipsis es la descripción del templo mismo. Y aquí me gustaría leer directamente del libro de Han, en la página 93, en donde nos dice, de la página 93 a la página 94, donde Han dice, como judíos cristianos reconoceríamos inmediatamente el templo en la descripción del cielo que hace el Apocalipsis. En el templo, como en el cielo, de Juan, la menorá, 7 candelabros de oro,
y el altar del incienso estaban delante del Santo de los Santos. En el templo, perdón, adornaban las paredes 4 querubines tallados, como las 4 criaturas vivientes sirven ante el trono en el cielo de Juan. Los 24 ancianos eran una réplica de las 24 divisiones sacerdotales que oficiaban a lo largo del año en el templo. El mar transparente como cristal, que dice el Apocalipsis, era la gran piscina de bronce pulido del templo, con capacidad para 50,000 litros de agua. En el centro del templo del Apocalipsis, como en el templo de Salomón, estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Entonces, esa coincidencia entre una cuestión y la otra es muy reveladora. Y cuando vemos, digamos, el orden arquitectónico del templo versus el orden de la sociedad, el orden de la creación y el orden que el ser humano debe descubrir, una coincidencia entre una cuestión y la otra, entonces empezamos a comprender esa aparente diversidad y dispersión de todos los símbolos del Apocalipsis, ¿verdad? Es decir, todo esto tenía una unidad litúrgica, podríamos decir. Ahora bien, esta relación entre el cielo y su imitación terrena, el templo, era evidente para todos los judíos, pero ¿qué significaba para los judíos cristianos? Y aquí Han nos dice que para los judíos era muy importante, pero para los cristianos significa algo más. Y aquí podemos ver claramente la diferencia entre el judío que sigue siendo judío después de Cristo y el judío que se vuelve cristiano después de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque para el segundo, para el judío cristiano, el templo significa algo que va mucho más allá de lo que significa para el judío que continúa siendo judío. Porque para el judío que continúa siendo judío, la destrucción que hizo Tito era el fin del mundo, prácticamente. Porque básicamente les estaban destruyendo la imagen que tenían del universo. Y no había ningún futuro después de eso. Es decir, era un final de los tiempos en realidad. Pero para el judío cristiano es algo diferente porque no es el final, sino que es el final de una época, que es la época de la antigua alianza, y el inicio de la nueva alianza, que es la era inaugurada por Cristo. Entonces, no solamente significa lo mismo que para los judíos, sino también significa algo más. Y aquí hace una pequeña, regresa un poquito en el tiempo, Han, hablando un poquito de cómo se había construido el templo en la época del rey David, que por mandato divino el rey David lo había edificado siguiendo las instrucciones precisas de Dios, es decir, siguiendo el modelo de un arquetipo. Había que adorar a Dios en la tierra, tal y como lo hacían los ángeles en el cielo, ¿verdad? Pero se mantenía esa diferencia, es decir, los ángeles tenían su culto a Dios en el cielo y nosotros aquí en la tierra también teníamos nuestro culto imitando lo que hacían los ángeles, pero los ángeles era solamente el culto era entre ellos y nosotros aquí abajo lo hacíamos entre nosotros. Entonces aquí hay un juego de palabras que es muy interesante porque dice Han, y esto es algo que lo recoge también en su resumen el padre, para un cristiano el Apocalipsis apunta a algo diferente, no apunta a un final de los tiempos, a un holocausto, apunta más bien a un reinicio, a una especie de transfiguración, o incluso podríamos decir transubstanciación. El culto terrestre ya no es una simple imitación, una puesta en escena, es un culto que por Cristo se convierte en el mismo culto angélico. Y entonces la expresión de Han es que un cristiano ya no adora a Dios como los ángeles, sino que adora a Dios con los ángeles, que es una cosa completamente diferente. Por eso digo que hay una transformación completa, ¿verdad? Es decir, ya solo hay un culto, ahí es la unificación ya no es una cosa en la tierra y otra cosa que sería como un juego lógico, podríamos decir. Tenemos un arquetipo en el cielo y nosotros hacemos una imitación en la tierra. No, aquí estamos hablando de que el cielo y la tierra se juntan a través de la acción de Cristo, ¿verdad? El cristianismo es así la única religión que concibe la relación plena con Dios, no como el resultado de un esfuerzo ritual, racional, humano, sino como el resultado de la gracia divina, es decir, de la acción posibilitante de Dios a través de los sacramentos. Yo sé que este tema es un tema muy delicado, es un tema que uno dice la palabra y no tiene conciencia exactamente de lo que está diciendo, porque es uno de los temas más profundos y difíciles de la teología, que es el tema de la gracia. Pero creo que sí es un lugar en el que podemos mencionar esta palabra, ¿verdad? Es decir, nosotros no llegamos a Dios por un esfuerzo propio,
Es decir, no es la naturaleza humana con sus facultades y con sus recursos la que tiene acceso por sí misma y desde sí misma a Dios, sino es más bien porque Dios lo hace posible a través de un movimiento que es al revés, no es el hombre el que alcanza a Dios. Imaginemos que eso fuera así. En el momento en el que uno puede alcanzar a Dios con la razón, no necesitaría de Él. En ese momento ya no necesita de Él, simplemente se pone en su lugar. Pero es exactamente al revés. Es decir, si nosotros podemos tener acceso al coro de los ángeles, digámoslo así, es porque Él ha venido a nosotros antes. Y ese venir de Él hacia nosotros antes es la gracia y es un poder posibilitante, hace posible eso. Y eso es a través de los sacramentos, ¿verdad? Hay entonces una conexión directa entre las ideas de revelación y transición, incluso de transubstanciación, podríamos decir, porque es algo que del cielo que se presenta en la tierra, ¿verdad? De ahí que la Eucaristía se defina como, y esto lo dice un anglicano, dice, la Eucaristía es el gran canal por el cual el Espíritu de Dios se transmite a las almas de todos sus hijos, ¿verdad? Es decir, es una presencia real, no es una escenificación, no es una teatralización, no es un símil, no es una imitación, es algo que realmente sucede, ¿verdad? A través de la misa, Dios ya no es una referencia analógica, digámoslo así, para el ser humano, sino una presencia real de lo divino en este mundo de la materia y de la historia, lo cual de alguna manera hace trascender completamente nuestra idea de historia e incluso nuestra idea de materia, ¿verdad? Es decir, uno puede estudiar ciencia, uno puede, como el padre que está estudiando los cristales, pero lo hace desde una perspectiva espiritualista, es decir, está estudiando lo más duro, digámoslo así, lo más inanimado de la materia, pero lo está haciendo precisamente desde la perspectiva de el animismo que a cualquier cosa existente le da el espíritu del creador, podríamos decir, ¿verdad? A través de la misa, entonces, Dios ya no es una referencia, ¿verdad? Sino que es una presencia. Entonces, el Apocalipsis, junto con toda la literatura apocalíptica, habla de un final que es al mismo tiempo un principio. Es el final de la antigua alianza y también es su renovación en la nueva alianza, donde el templo ya no es una construcción material alegórica, como era en el caso de los judíos, sino el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. De alguna forma se podría decir, porque no sé, ¿verdad? Este es un comentario personal, pero lo que es el mundo hebreo, lo que es el pueblo hebreo, ahora ellos sin ningún problema creo yo que podrían reconstruir el templo tal y como era, y seguramente saben cómo era y lo podrían hacer. De alguna manera hay algo que lo impide, y es el hecho de que el templo ha perdido su significado. El significado antiguo del templo está perdido, y está perdido porque está asumido en el nuevo significado del templo. En la página 96 dice Han, en la página 96 dice Han, y con esto termino, dice, es difícil no oír los ecos del Evangelio de Juan. Estas son palabras de Cristo. Destruid el templo y en 3 días lo reedificaré. Todavía no hemos llegado al tema de la resurrección, pero ya vamos a llegar. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y verdad. En el Apocalipsis estas predicciones se cumplen, cuando se desvela que el nuevo templo es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y cuando el culto en el espíritu ocupa su lugar en la nueva Jerusalén del cielo. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí, en realidad, ¿verdad? Solamente una última cosa, el Apocalipsis apunta a la transición, a la transmutación de la Jerusalén terrena a la Jerusalén celeste y a la común unión con Dios en el Espíritu, ¿verdad? Yo lo dejaría aquí porque en este punto es en donde surge la nota a pie de página, donde está la referencia al tema de la parucía del Papa Benedicto XVI, que es lo que me gustaría tratar la próxima semana. Gracias, Osvaldo, por estos 55 minutos maravillosos de enseñanza, de compartir sus conocimientos. Gracias por todo lo que nos ha iluminado. No, Y gracias a gracias usted. por estos temas tan difíciles Sí. que valía la pena, para no perderlo, volverlo a recuperar. Quizás Ajá. la próxima vez
algunos temas de hoy podemos recuperarlos y volver a presentar nuestras dificultades. Ujú. Pero ahora no quisiera llevarme el show. Quiero que la gente entre, aunque haya poco tiempo, pero que opine, se expresen y saben que continuamos todavía ese tema con todas las variantes más adelante. Así que gracias por la interpretación. Gracias, Padre. Gracias, A Padre. mí siempre me crea problemas de contraponer la vista en la tierra y lo que sucede en el cielo. Porque en la tierra está el tiempo, hay una distancia, hay un recuerdo, hay una renovación de lo que Cristo hizo. Pero en la eternidad no es eso. En la Ujú. eternidad hay la entrada del Cordero, la salvación de Él, y todo el resto es eterno. Entonces, mantener esta separación cuesta mucho, sobre todo cuando tenemos el autor de Scott, el cual hace referencia constante como si hubiera cierto paralelo. Ujú. Esto más allá del paralelo. Pero Ok. de eso podemos hablar. Yo quisiera que alguien, aquí está Freddy, que quiere intervenir, también Julia. Sí. A ver, ¿quién quiere participar? Aunque sean pocos minutos, por favor. Muy bien, padre. Guillermina tiene levantada su mano. Por favor, Guillermina. Muchas Luego tú, gracias. Freddy. Sí. Muy bien. Ese es, como decía Osvaldo, es un tema, y el padre Galo, un tema tan difícil, tan delicado, que cuesta un poco manifestarse al respecto, pero como se ha mencionado tanto a los judíos, el templo, etcétera, yo he estado dándole vueltas a lo que manifiestan los judíos como una prueba de porque no creen que Jesús sea el Mesías. Ujú. Eh, Ellos dicen que eh, el que tengamos que esperar una segunda venida para que se cumpla lo que se esperaba del Mesías no es aceptable para ellos. Ujú. Entonces, yo me pregunto, bueno, realmente esa esperanza a la que, y ese consuelo del fin de los tiempos y de un mundo en paz, la paz, ¿verdad? El cordero con el león, la serpiente con el niño, etcétera, que, bueno, se, desde el judaísmo esa es la prueba, digamos, para que alguien sea considerado el Mesías, pero que es todavía una utopía que no ha sido. ¿Por qué tiene que esperarse a una segunda venida? O sea, a mí me inquieta lo que dice el judaísmo, me inquieta, porque no entiendo por qué realmente tendría que esperarse a una segunda venida. Aunque claro, como digo, es tan difícil, es tan complicado que da mucho miedo hasta abordar, digamos, esos temas. Ujú. Ujú. Eh, Bueno, Gracias, Guillermina. También planteado el problema. Estamos de acuerdo en esa imposibilidad de reconstruir en nuestra mente una mente que lleva 2000 años y continúa existiendo y defendiéndose. Entonces nos queda prácticamente imposible. Lo único que tenemos seguro es la palabra de Pablo, que al final, y también la misma Biblia, dice que al final ellos se convertirán. Esto es seguro. Esto no podemos dudar de Pablo, que se sentía muy judío y muy apenado que no se convirtieran en masa. Pero
lo Ujú. respetaba. Y luego lo que estaba ya en el Antiguo Testamento, que promete un rescate para todos los judíos como pueblo. Ujú, ujú. A los Sí. detalles. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban el que va a venir en la parucía, el guerrero, el que los iba a sacar de cómo vivían, Eso ya es Ellos más difícil. dando a ese Mesías. Ellos no esperaban a un Mesías amoroso, a un Mesías que nos iba a educar, y eran un pueblo monoteísta. Es muy difícil para ellos haber creído en Jesucristo como nosotros creemos ahora. No, Eso es. además hay cosas que dicho francamente era imposible, porque para ellos la unidad de Dios era absoluta. Y Claro. cuando se presenta alguien que se declara hijo de Dios, ya se cierra la posibilidad de aceptar esto. Eso Claro, ya se claro. cierra, a menos que Ok, gracias, acepten padre. y busquen la prueba y acepten los milagros, todo eso. Pero el mero hecho de presentar una divinidad múltiple, que luego se agrega el Hijo y va con el Espíritu Santo, es un concepto Sí. totalmente nuevo de la divinidad. Por eso yo creo, si me permite, Conchita, por eso yo creo que lo que debemos recoger, creo yo, de este problema que nos plantea Guillermina y de la intervención del padre es que obviamente la figura clave en este tema es la figura de San Pablo. No es casualidad que toda esta teología protestante que dice que de alguna forma estamos evolucionando hacia la iglesia primitiva, hacia la iglesia patrística, sea una teología paulina, sea una teología inspirada sobre todo en el pensamiento de San Pablo. Él es el elemento clave porque está del lado judío y está del lado cristiano. También puede hablar tanto para un lado como para el otro, lo cual quiere decir hablar hacia la historia y hablar hacia el espíritu, que de alguna forma esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que de alguna manera ellos siguen pensando el tiempo utópico del Mesías en términos históricos. Y si podemos hablar en estos términos, Cristo viene a transfigurar la historia en una historia del Espíritu. Así es. Muy Ujú. bien. Tengo por ahí, Freddy, ¿tú querías hablar? Sí, Conchita, efectivamente. Yo quiero felicitar a Osvaldo porque nos hizo una crónica muy acertada, muy bonita y muy bien llevada de la parte histórica. Yo creo que nos enriquece a todos el conocer cuál era la realidad histórica de ese tiempo, quiénes fueron los emperadores, etcétera, y eso ayuda a entender más. También quiero agradecerle porque esto fue como una narrativa, fue como que estuviéramos hablando entre amigos, ¿verdad? No fue una cosa como teórica, miren, aquí está la lámina que lo explica y aquí está el diagrama, etcétera, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy revelador todo lo que nos habló. La parte del Apocalipsis, yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar la próxima semana todo lo que tiene que decir. Ahí hay mucha tela que cortar. Y sí, definitivamente San Pablo es una figura principal allí y hay que claramente establecer eh, el paralelismo, hay que establecer el por qué San Pablo es importante en todo eso. Yo ahí lo dejaría y Pues. lástima que no le pueda dar su abrazo, ¿ah? Pero la verdad es que estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho su presentación. Gracias, Eh, Freddy. si hay algún tipo de documento que nos puedas compartir, algunas de Sí, tus notas, Claro yo que creo sí, que sería lo sí. máximo. Muchas claro que sí, gracias por y supuesto. buenas noches. Le Gracias. vamos a dar la palabra a Santiago. Chinito. Gracias, Conchita. Gracias, Osvaldo. Interesantísima tu plática. Solo quiero intervenir haciendo algunas preguntas
recordatorios, señalamientos, como tú quieras llamarle. Por ejemplo, platicábamos hace unos segundos sobre la parucía o este evento al final de los tiempos en el cual Jesucristo vuelve a regresar. En algunos de los autores cristianos, en alguno leí que la parucía no debiese de esperarse hasta el final de los tiempos, sino que la parucía ocurre cada momento en que se celebra una Eucaristía, porque en la Eucaristía está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. Solo te lo comento. Luego hay otro punto en el que mencionas que el cielo viene a la tierra y no se sabe si la tierra también sube al cielo. Cuando uno participa de las oraciones justo antes de el Sanctus, ahí se menciona que todos estamos participando en un coro de alabanza a Dios con los ángeles. Yo creo que sí, que esa opción, esa posibilidad de que la tierra se reúna con el cielo para adorar a Dios, efectivamente se da. Y luego la otra que tal vez es un poquito más elaborada es, tú mencionas que el Apocalipsis se explica, y si la palabra no es eso, por favor me la corrige, se explica a lo largo de la liturgia. La pregunta mía es sobre qué liturgia estamos platicando para tratar de introducir ese comentario. Es decir, San Juan se le acepta que escribe su evangelio entre el siglo, entre el año 60 y el año 100. Entonces, había una liturgia, pero tal vez una liturgia judía. Todavía no la había una liturgia cristiana como tal. La Didaqué, que tiene algunos conceptos de la liturgia, probablemente no estaba lo suficientemente desarrollado. Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos podemos agarrar nosotros para hacer esa comparación? Por ahí me quedo, Osvaldo. Gracias, Santiago. Sí, yo diría que, así como lo dice Scott Hahn, ¿verdad? Obviamente existía una liturgia antes, pero la liturgia de la que habla Scott Hahn es la liturgia a la que se refieren los padres de la iglesia. Recordemos que todos estos elementos formales y todos estos elementos, tal y como los conocemos ahora, en realidad se ordenaron, y aquí me someto a la observación del padre Galo, pero llegaron a tener la forma que nosotros le conocemos hasta con los padres de la iglesia. Entonces ahí es en donde está la interpretación, podríamos decir, de recoger una tradición litúrgica que venía del pueblo hebreo y convertirla en la liturgia de la nueva alianza, con ese significado que va más allá de lo que históricamente los judíos podían comprender, hacia una nueva alianza, hacia una apertura de una realidad distinta, que es la realidad del Espíritu, ¿verdad? Por eso, cuando Conchita le pidió al Padre que nos encomendara al Espíritu y el Padre invocó al Espíritu Santo, es exactamente de eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque es un poco nosotros que estamos todavía dentro del tiempo, que todavía estamos dentro del mundo, el cielo viene a nosotros, y eso es posible precisamente por esa interpretación que se hizo de una tradición que tenía que pasar por esa intervención divina de un Dios que viene a la tierra y que renueva la alianza con su pueblo,
y que amplía la idea del pueblo, ¿verdad? Ya no solamente a un pueblo étnicamente identificado, sino a todos los hombres, ¿verdad? Muchas Claro, gracias. igual. Creo Bueno. que ya nos pasamos de tiempo. Ya ¿Qué nos dice pasamos, Conchita? padre. Ciertamente, yo creo que aquí vamos a dar por terminada esta maravillosa sesión, agradeciendo de nuevo a Osvaldo. Lo vemos el lunes entrante, Dios primero. Y Excelente. Padre Galo, nos quedamos en sus manos para la bendición final. Por favor. Bueno, pidamos al Espíritu Santo, lo agradecemos, lo amamos, le entregamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entrar al misterio que Él ha patronizado con la encarnación de el Hijo de María, Hijo del bien de Dios y segunda persona de la Trinidad. Te agradecemos, te alabamos y te pedimos perdón si en algo nos hemos alejado de tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a todos y hasta el próximo lunes, que ya podemos hablar un poco mejor que ahora. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. A todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Siga padre. mejor, Conchita. Muchas gracias. Bien, Conchita. Buenas noches. Gracias, mis Osvaldo, queridos buenas chicos, con tanto noches. cariño. Muchas gracias por todo. Gracias, Pasen Dios. buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Beatriz. Nos vemos. Padre el Galo, lunes. buenas noches. Gracias a Anabela por el apoyo a su marido. Astrid. No, no, Gracias. gracias. Gracias, Osvaldo, excelente. Gracias, muy amable. Gracias, Pini. Un gusto escucharte toda esa exposición llena de sabiduría y también de inspiración del Espíritu. Así es. Gracias. Gracias a El usted. padre chochea con Osvaldo. Buenas noches. Que pasen buena noche. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Conchita. Thank you. Gracias.